Bien, a ver. A ver, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, como sabéis, este jueves es festivo. Eso quiere decir que el grupo 1 de prácticas no tendrá prácticas. Entonces, para no ir descompensados un grupo con otro, hoy, por favor, todos aquellos que podáis, venid a las prácticas. ¿De acuerdo? Nosotros las prácticas las vamos a grabar como cualquier otra clase. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos que no podáis venir, que lógicamente no vais a venir el jueves porque no hay clase, ved la grabación correspondiente a las prácticas de hoy. ¿De acuerdo? Y si podéis venir a asistir a clase, mejor. ¿De acuerdo? Si os fijáis en el Blackboard para las prácticas de esta tarde, ya pongo que la práctica es tanto el grupo 2 como el grupo 1. Los dos. ¿De acuerdo? Precisamente por eso. Bien. Entonces, la semana pasada ya hemos terminado con los flujos, hablando de ficheros. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a empezar a ver JSON. ¿Hay alguna duda con respecto a flujos? Yo recomendaría con respecto a los flujos que vosotros por vuestra cuenta realizaseis la práctica B y me preguntaseis todas las dudas que os surjan con esa práctica. ¿De acuerdo? Pero vosotros intentad hacerlo. ¿De acuerdo? Solo aprenderéis a programar bien si es que vosotros programáis. Si no programáis, nunca vais a aprender a programar. Es como el que pinta un cuadro. Los pintores saben pintar porque han pintado muchos. Y cuantos más pintan, mejor saben pintar. Esto sí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues empezamos a ver JSON. Y en JSON, aquí tenéis los apuntes, que es lo que vamos a empezar a ver. En sí, ¿qué es JSON? Pues JSON no es más que una cadena de texto, donde esa cadena de texto sigue unas determinadas reglas. De la misma forma que se siguen reglas cuando vosotros programáis una página HTML. Un HTML no es más que una cadena de texto que sigue unas determinadas pautas. Bueno, pues con JSON sucede lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que ya hay librerías que me van a permitir crear esas cadenas de texto. Y hay librerías que me van a permitir extraer la información contenida en esas cadenas de texto. ¿De acuerdo? La razón por la que se emplea texto y con un determinado formato es con el propósito de sistemas heterogéneos, programas distintos, un programa que se ha creado utilizando Java y en una máquina Unix, ese pueda generar información que a su vez pueda ser consumida por otro programa que ha sido escrito en el lenguaje Lisp y dentro de una máquina que tiene como sistema operativo un Linux. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de comunicar esos programas es mediante texto. Llamadlo texto, llamadlo fichero de texto o un flujo de texto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en ese texto nosotros tenemos que incluir todos los datos que queramos, de alguna forma, pasar como parámetro entre programas. ¿De acuerdo? La idea es que no haya una pérdida en cuanto a semántica de los datos. Es decir,
Si nosotros queremos representar que algo es o va a representar un nombre, que quede claro que aquello es relativo a un nombre. Si nosotros estamos pasando un número, que quede claro que ese número representa o bien un precio, o representa un stock, o representa cualquier otra entidad que vosotros queráis representar a través de ese número. Que no hay una pérdida en cuanto al significado del dato, en cuanto a la semántica. ¿De acuerdo? Vale. Y para eso es para lo que idearon el JSON, esta estructura. ¿De acuerdo? Que sigue unas reglas extremadamente fáciles. ¿De acuerdo? Y me dice, a través de un JSON, a través de esa cadena de texto, yo puedo representar una sola cosa. Y solamente una. Donde esa única cosa puede ser o bien un objeto o bien un array. En función de que yo quiera representar un objeto o yo quiera representar un array, tengo que utilizar un formato u otro. ¿Vale? Luego, mi JSON no puede representar dos objetos, no. Tendría que contener un array y representar un array que contenga dos objetos. O bien, definir un objeto que tenga un atributo que sea un objeto y otro atributo que sea un objeto. Solamente puedo representar una única cosa. Vale. Si lo que estoy representando es un objeto, me dicen que el texto tiene que tener apertura de llave y finalizamos con cierre de llave. Luego, si nos encontramos un texto que comience por apertura de llave, eso será indicativo de que vamos a representar un objeto. ¿De acuerdo? Vale. Un objeto contiene muchos atributos. Entonces, separado por comas, representaremos todos los atributos del objeto, donde por cada atributo representaremos su clave o su nombre, carácter 2 puntos y a continuación su valor. ¿De acuerdo? Si un objeto tiene dos atributos, abriríamos ya el nombre de un atributo, 2 puntos, el valor, coma, el nombre de otro atributo, 2 puntos, valor, y cerramos la llave. ¿De acuerdo? Así es como se representa un objeto. Y ese es el formato que tenemos que proporcionar. Que lo que queremos representar es un array. Para representar un array, carácter, apertura de llave, perdón, apertura de corchete, cierre de corchete. Luego, si el primer carácter es un corchete, el primer carácter es una llave, sabremos que estamos representando un objeto o un array. Un array, ¿por qué se caracteriza? Por incluir muchos elementos. ¿Vale? Pues separado por comas, representamos cada uno de los elementos del array. Y al final, cierre el corchete. ¿De acuerdo? De forma similar a como en Java vosotros representáis los elementos de un array. Básicamente con la misma sintaxis. ¿De acuerdo? Vale. Cuando hablamos de valores, ya sea para representar los elementos de un array o para representar el valor de un atributo, en sí que es un valor. Vale. Pues un valor en JSON puede ser o bien una cadena de texto, o bien puede ser un número, o bien el valor puede ser un objeto JSON. Y si el valor es un objeto JSON, exactamente igual, seguiría esta estructura. ¿De acuerdo? O bien puede ser un array JSON y, por tanto, ese valor tendría que seguir forzosamente esa estructura. ¿De acuerdo? O bien puede ser true, false o null. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir?
que nosotros vamos a poder representar un array donde cada elemento, a su vez, puede ser un objeto. Donde ese objeto puede tener varios atributos. Donde un atributo en sí puede ser otro array. ¿De acuerdo? Es decir, el nivel de anidamiento puede ser infinito. La única condición es que solamente se puede representar una cosa, o un objeto o un array. En el JSON, en esa cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se representa una cadena de texto? Una cadena de texto se representa con comillas dobles y entre medias el texto que sea. Esa cadena de caracteres la utilizaremos tanto para representar valores de tipo cadena de caracteres como para representar el nombre de los atributos. El nombre de un atributo también es una cadena de caracteres. Y si es una cadena de caracteres, sigue estas reglas. ¿De acuerdo? Donde en esa cadena de caracteres vosotros vais a poder incluir a escapar caracteres. Exactamente igual que el escape de caracteres en Java. ¿De acuerdo? Barra N salto de línea, barra F salto de página, barra B retroceso, barra R retorno de carro, barra T tabulador, barra U cualquier carácter, marcando los dígitos correspondientes. ¿Vale? Y para representar los números, como vais a poder definir vuestros literales numéricos en Java, exactamente igual. ¿De acuerdo? Utilizando el punto como separador entre parte entera, parte decimal, exactamente igual. Vale. Según esto, imaginaos que vosotros tenéis una clase de producto que tiene un código, un nombre, un precio y un campo disponible que me marca si está disponible o no está disponible en determinado producto. Y ahora vosotros tenéis un programa que queréis enviar a otro programa la información correspondiente a un producto. Para eso lo que tendríais que enviarle sería un JSON. Ese JSON no es más que una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres vosotros la podríais representar de esta forma. Como lo que estáis representando es un objeto, la sintaxis que tenéis que incluir sería apertura de llave, cierre de llave. Y ahora, separado por comas, cada atributo. Por cada atributo, nombre del atributo. El nombre del atributo en sí es una cadena de caracteres y, por tanto, entre comillas doble, el nombre del atributo. ¿Vale? Dos puntos y su valor. El valor que va a ser, habíamos dicho, el valor, un string, cadena de caracteres y, por tanto, cadena de caracteres. Lo mismo va a suceder con el atributo nombre. Precio, un doble. PVP, dos puntos y a continuación número. El número no es una cadena de caracteres. Definimos el número como estamos acostumbrados a definir nuestros literales numéricos en Java. ¿De acuerdo? Tenemos otro campo disponible. Nombre de campo, entre comillas doble, disponible. Valor, decíamos que los valores también podían ser true, false o null, ausencia de valor. Pues true. ¿De acuerdo? Tendríamos que generar una cadena de caracteres con ese formato. ¿De acuerdo? Y hay APIs que me facilitan la creación de las cadenas de caracteres siguiendo ese formato. Y hay APIs que me permiten extraer la información de esas cadenas de caracteres. Yo puedo decirle, dame el valor que tiene el atributo nombre. A mí me dan la cadena y ahora yo puedo decirle, dame el valor que tiene el atributo nombre. Y él me daría esta cadena de caracteres directamente. ¿De acuerdo? Para eso, esa cadena de caracteres tiene que seguir estas reglas. Imaginaros que nosotros queremos representar un array con meses. Vale, pues en JSON, un array con meses, el nombre de los meses, lo podemos representar mediante un array y, por tanto, abrir y cerrar corchetes y separados por comas cada uno de los elementos. Si los elementos son cadenas de caracteres, pues cadenas de caracteres.
Supongamos que nosotros queremos representar un array conteniendo los días de la semana, donde un día de la semana contiene el nombre y una abreviatura. Podemos representar un array en el que, separado por comas, definimos sus elementos. Los elementos que son objetos. Vale, pues por cada elemento describo un objeto. Apertura de llave, cierre de llave. ¿De acuerdo? Ese objeto, separado por comas, contiene sus atributos. Cada objeto tiene un atributo nombre con el nombre del día de la semana y un atributo abreviatura con la abreviatura del día de la semana. ¿De acuerdo? Ese es el formato JSON. Tan simple o tan complejo como esto. A través de esta estructura vais a poder representar cualquier cosa, independientemente de lo complejo que sea. Precisamente por la capacidad de anidar cosas. Bueno, una vez visto la estructura que tienen los JSON, lo que vamos a empezar a ver es esas librerías que os hablaba que nos van a facilitar la creación, la lectura de esas cadenas de caracteres, de esos JSON. ¿De acuerdo? Vale. Pues existe una especificación, Java API for JSON Processing, que nos va a permitir eso. ¿De acuerdo? En realidad vamos a ver dos especificaciones. Una que es esta, que vulgarmente se le conoce como JSON-P, y otra que se denomina JSON Binding o en abreviatura JSON-B. ¿De acuerdo? JSON Processing o JSON Binding. JSON Binding se apoya en JSON Processing. Entonces vamos a entender bien JSON Processing porque luego entenderemos mejor el funcionamiento de JSON Binding. Vale. Para utilizar esa librería en nuestros programas tendremos que incluir las dependencias correspondientes. ¿De acuerdo? Lo que implica que en el ficherito POM de nuestras aplicaciones tendremos que decirle yo quiero utilizar la librería que se llama su group ID jakarta.json, su artifact ID jakarta.json-API y la versión, la última que haya disponible. ¿De acuerdo? Esta dependencia representa la especificación. ¿Y la especificación qué es? La especificación no es más que un documento que define una serie de interfaces y solamente interfaces. ¿De acuerdo? Para la elaboración de ese documento, para la elaboración de esos interfaces, pues se han puesto de acuerdo con los principales fabricantes de software. Fabricantes como IBM, fabricantes como Oracle, fabricantes como Payara, Fujitsu, Tomikai, los principales. En el mundo Java, porque las especificaciones son de Java. ¿De acuerdo? Y definen una serie de interfaces. Y ahora, alguien tiene que implementar esos interfaces. Los propios fabricantes ahora implementan los interfaces. De forma que yo puedo crear un documento JSON utilizando la especificación Jakarta JSON que me va a proporcionar Oracle y otro me va a poder leer ese mismo fichero utilizando la misma especificación, pero implementada a través de la implementación que hace Fujitsu. ¿De acuerdo? Como trabajan sobre el mismo interfaz, son interoperables. ¿De acuerdo? Y no va a haber ningún problema. Vale. Bueno, pues con esta dependencia nosotros incluiríamos esos interfaces y solamente los interfaces. ¿De acuerdo? A través de esta otra dependencia estaríamos metiendo la implementación de aquellos interfaces. ¿De acuerdo? Que sería la implementación de referencia, sería org classfis como group ID, artifact ID jakarta.json y versión, la última que haya. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendríamos que utilizar, incluir en nuestras aplicaciones. ¿De
acuerdo? Bueno. Y ahora lo que dice la especificación. Sabíamos que en un JSON, una de dos, o podríamos representar un objeto o podríamos representar un array. Bueno, pues lo que me dice es que existe antes era JavaX JSON, JSON Object, y ahora es Jakarta JSON, JSON Object. Hay un interface que es JSON Object. Interface que tiene métodos que me van a permitir obtener el valor de un objeto JSON, entendiendo como objeto JSON esto. ¿De acuerdo? Un JSON Object es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que una vez yo tengo un JSON Object, yo no puedo decirle que ahora el precio va a ser 39. No puedo. Yo solamente puedo extraer la información contenida en el JSON Object. Es decir, una vez creado el JSON Object, yo solamente tengo métodos get para obtener la información. No tengo métodos set para modificar la información. Y tengo distintas versiones del método get en función de los distintos valores que puede tener los atributos. Tendremos métodos get para obtener booleanos, para obtener enteros, para obtener strings, para obtener JSON Object, para obtener JSON Array, para saber si es null o no es null. ¿De acuerdo? A esos métodos lo que le pasamos como parámetro es el nombre de la propiedad. Porque es lo mismo que tendríamos que pasar esto. Y él lo que me devuelve es el valor vinculado a aquello. ¿De acuerdo? Vale. Lógicamente, para aquellos métodos get de tipos fundamentales de datos, ese método get está sobrecargado para, en el caso de que ese objeto no contenga esa propiedad, poder especificar un valor por defecto. De lo contrario, me devolvería null. ¿De acuerdo? No existe la propiedad, por tanto, ausencia. Vale. En el caso de un valor que represente un array, existe JSON Array, donde JSON Array también va a representar un array inmutable, por lo que es lo mismo. Si un JSON Array tiene 9 elementos, yo no voy a poder hacer que ese JSON Array ahora tenga 10 elementos. O yo no voy a poder modificar el valor séptimo de ese array. No me va a dejar. Solamente hay métodos get. ¿De acuerdo? Vale. Y exactamente igual. Esta clase JSON Array define métodos get en función del valor del elemento. Y yo, para representar el elemento, lo que proporciono es su posición, donde el primer elemento tiene como índice 0. ¿Vale? Bien. De forma genérica, si decíamos que los posibles valores de los atributos de un JSON Object o los posibles valores que representan los elementos de un array podían ser cadenas, números, objetos, arrays, true, false, null, existe una jerarquía de clases que me representan un valor JSON. ¿De acuerdo? Es decir, un valor JSON está representado por un objeto de una determinada clase. Y esa clase sigue una jerarquía de clases. Tenemos JSON value. Cualquier valor JSON es un JSON value. Y tenemos JSON value correspondientes a tipos fundamentales de datos, JSON string para cadenas de caracteres, JSON number para números, JSON value
.true para representar el valor true, JSONValue.false para representar valor falso, JSONValue null para representar valor nulo. Y tenemos también otro tipo de dato abstracto para representar valores JSON estructurados, lo que serían nuestros JSON-Object o lo que sería nuestros JSON-Array. Tenemos clases concretas para JSON-Object y JSON-Array. Por lo tanto, si os fijáis, tanto un JSON-Object como un JSON-Array son JSON-Value. De la misma forma que lo es un JSON-String. ¿De acuerdo? Son JSON-Values. Y es que un JSON-Value, dado un objeto que en sí sea un JSON-Value, ese, vosotros vais a poder saber cuál es el tipo de dato que representa ese JSON-Value. Existe un método, getValueType, que me devuelve una constante numerada que representa el tipo de dato que representa ese JSON-Value. Y estas serían las constantes enumeradas. Por tanto, podríamos dar un JSON-Value, podríamos saber ese JSON-Value que representa. Si un objeto, un array, un string, un booleano, un null, podríamos saber. ¿De acuerdo? En el caso de que ese JSON-Value representase un objeto, invocando al método asJSONObject, podríamos obtener el JSON-Object que representa ese JSON-Value. Lo mismo en el caso de que fuese un array. Si el JSON-Array, su tipo de dato, me dice que es un array, yo podré obtener de ese JSON-Value, a través de su método asJSONArray, su representación JSON-Array. Y si yo quiero obtener la cadena de caracteres que representa ese JSON-Value, yo simplemente tengo que invocar a su método toString. Me convierte ese valor a representación JSON. Si partimos del hecho de que un JSON-Object es un JSON-Value y me están diciendo que para representar la cadena de caracteres JSON que representa ese valor, si de un JSON-Object yo invoco a su método toString, automáticamente obtengo la cadena de caracteres que representa ese JSON-Object. Por lo tanto, obtendría la cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Lo mismo con un JSON-Array. Un JSON-Array también es un JSON-Value. Invocando al método toString de ese JSON-Array, yo obtendré la cadena de caracteres que representa el formato JSON de eso. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de JSON-Number, estos serían los métodos que me proporcionan. Yo puedo obtener el valor que representa ese JSON-Number como un entero largo, como un doble, como un número, como un big decimal, un big integer, y yo puedo saber si es o no es un entero. ¿De acuerdo? En el caso de que sea un JSON string, yo puedo obtener qué valor o cuál es la cadena de caracteres que contiene, invocando al método getString. Vale. Si decimos que tanto JSON-Object como JSON-Array representan objetos inmutables, de alguna forma yo tendré que poder crear un JSON-Object o tendré que poder crear un JSON-Array. La creación de un JSON-Object o la creación de un JSON-Array se consigue utilizando el patrón builder que indirectamente vimos empleando Lombok. ¿De acuerdo? Es decir, ya he implementado una clase de tipo JSON-Object-Builder, cuyo propósito es facilitar la creación de objetos JSON-Object. De la misma forma, existe la clase JSON-Array-Builder, cuyo propósito es la de crear objetos JSON-Array. Una vez creados esos objetos, el JSON-Object o el JSON-Array, esos ya no son mutables.
¿De acuerdo? Vale. Y a través del JSON Object Array, invocando a su método add, añadiríamos una nueva propiedad. Y para añadir una propiedad, lo que tenemos que fijar es si las propiedades habíamos dicho que estaban formadas por una clave, el nombre de la propiedad y un valor, pues esos datos son los que tenemos que suministrar cuando nosotros añadimos una propiedad. El nombre de la propiedad y el valor. Y ese método está sobrecargado en función de los distintos valores que nosotros podamos proporcionar. Que los podemos proporcionar a través de los tipos fundamentales de datos, incluyendo string, o los podemos proporcionar a través de JSON Value. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a poder crearnos una propiedad que en sí sea un objeto. ¿Vale? Pues lo que pasaríamos aquí es el JSON Value correspondiente. ¿De acuerdo? Vale. Este builder, además de añadir propiedades, me va a permitir eliminarlas. ¿De acuerdo? Yo puedo añadir una propiedad inmediatamente, antes de crear el JSON Object, eliminar la propiedad. ¿Vale? Y mediante el método build me genera el JSON Object. ¿Vale? Con respecto al Array Builder sucede lo mismo. A través de métodos add añado los elementos. Tened en cuenta que nosotros, cuando estamos programando en cualquier lenguaje de programación y vosotros definís un array, lo normal es que todos los elementos del array sean del mismo tipo. ¿De acuerdo? En JSON, no. O no tiene por qué ser así. Cuando vosotros definís un array, si os fijáis, un array está definido como abro corchete, cierro corchete y separado por comas los valores. Pero puede ocurrir que el elemento 0 su valor sea un string, el elemento 1 su valor puede ser un entero, el elemento 2 puede ser un boolean, el elemento 3 puede ser otro número. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene por qué ser todos los elementos del array del mismo tipo. ¿De acuerdo? Lo normal es que lo sean, pero el lenguaje, por así decirlo, el formato, me permite que no. ¿De acuerdo? Por eso, cuando nosotros nos estamos creando el Array Builder, yo podré invocar a métodos add con independencia del tipo de datos. Es decir, no me creo un Array Builder de tipo strings o no me creo un Array Builder donde los elementos van a ser de tipo object. De forma que el método add solamente me permite añadir JSON Object. ¿No? Aquí los métodos add me permiten añadir elementos de cualquier valor. El método add lo añadiría al final. Existe otra versión del método add en donde yo indico la posición en la que yo quiero añadir el elemento. ¿De acuerdo? Vale. Me permiten ya no añadir, sino modificar el valor de elementos ya existentes. Añado el elemento 0 y ahora digo, el elemento 0 no vale lo que valía antes, ahora vale otra cosa distinta. ¿De acuerdo? Me va a permitir eliminar elementos y a través del método build crear esos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tan simple como esto. Y con esto ya sabremos crear y leer JSON. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora vamos a hacer programita que lo que haga sea crear JSON y leer JSON. ¿De acuerdo? Para lo que tenemos que utilizar esto. Vale. Bueno, pues nos abrimos IntelliJ y creamos un nuevo proyecto.
que vamos a llamar JSON, que lo ubicáis donde queráis. Lenguaje de programación, Java. Lo vamos a construir a partir de Maven, la versión de JDK 17. Y Group ID, Artifact ID, eso. Group ID, pues todos vais a poder poner lo que queráis, y Artifact ID, lo mismo. ¿De acuerdo? Creamos nuestro proyecto. Vale. Este es el ficherito POM que me ha creado. Lo que vamos a hacer es modificarlo, como lo hemos modificado otras veces, para especificar que la versión no sea la 1.0 snapshot, sino que sea 1.0.0. ¿Vale? Y ahora mi programa va a hacer uso de esas librerías JSON. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que tenemos que incluir estas dependencias. Y por tanto, tenemos que modificar el fichero POM para indicarle que tenemos que hacer uso de estas librerías. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo hacemos? Si este es mi fichero, ahora este fichero, después de Properties, abrimos un elemento dependencias en plural. El elemento dependencias es el que va a incluir elementos dependencia. Y un elemento dependencia lo que define es una dependencia, una librería. ¿Vale? Ese elemento de dependencia me exige Group ID, Artifact ID y la versión. Group ID, jakarta.json. Pues fijaros, ya automáticamente me va a poner todas las librerías que hay correspondientes al Group ID. Pues jakarta.json. Ahí la tenemos. Él automáticamente me dice, el Group ID jakarta.json tiene un Artifact ID que es jakarta.json-API, que es, por otra parte, la que me dice. Y ahora, como versión, si pulsáis control espacio, aquí os dice todas las versiones que hay. Vamos a intentar coger la última. Vale. Y con esto habremos metido la dependencia correspondiente a la especificación, a los interfaces. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que meter es la dependencia correspondiente a la implementación de esos interfaces. Por lo tanto, tenemos que incluir otra dependencia, que tendrá su Group ID, Artifact ID y versión. ¿Cuál es el Group ID? ORG ClassFees. Group ID, org.ClassFees. Artifact ID. Pues el Artifact ID va a ser jakarta.json. Pues jakarta.json. Seleccionamos. Versión.
Y aquí me da las versiones. Última versión, 2.01. Si me dice que la última versión es la 2.01, deberíamos meter también la correspondiente a la 2.01. Creo que en principio no hay ningún problema. Bueno, por si acaso. Si me mete la 2.01, vamos a meterle también aquí la 2.01. Vale. Ya lo tenemos completado. Como hemos modificado el ficherito POM, tenemos que refrescar para aplicar los cambios. Aquí cuando refrescamos, lo que hace es bajarse las librerías e incluir esas librerías en mi proyecto. ¿De acuerdo? Pues refrescamos y eso es lo que me hace. ¿Me ibas a preguntar? Vale. Y ahora ya vamos a poder utilizar en nuestros programas todas las clases incluidas en la especificación. Ya podemos trabajar con JSON-Object, ya podemos trabajar con JSON-Array, ya existirá y podemos acceder a la clase JSON-Object-Builder, JSON-Array-Builder. ¿De acuerdo? Vale. Código fuente. Lo primero, crearnos el paquete de la aplicación. Pues yo lo voy a llamar, el paquete raíz es UPS, sistemas de bases de datos 2, JSON. New paquete es UPSA sistemas bases de datos 2.json. Voy a crear la clase que va a contener el método main. La voy a llamar main. Voy a especificar que esta clase va a contener método main. Y ahora defino perfil de ejecución para que se ejecute el método main de la clase main. Y esto ya lo sabemos. Vale. Luego, lo único distinto que hemos hecho para crear el proyecto es incluir las librerías. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a crearnos una clase. Vamos a intentar hacer este ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a definir una clase producto. Vamos a crear objetos de clase producto y vamos a crear un fichero que contenga la representación JSON de un objeto producto o de muchos objetos producto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en nuestra aplicación vamos a crearnos la clase producto. Y ahora vamos a decir que un objeto de la clase producto pues va a tener un identificador, un nombre, un precio y un stock. Vamos a poder añadir lo que queramos. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, para esta clase,
podemos decir, vale, yo quiero utilizar Lombok para, mediante la notación data, que me genere constructor por defecto, los getters, los setters, el equal, hashcode, toString, para la clase producto. Y si, por otra parte, quiero crear los objetos producto de una forma más visual, pues le digo, aplica también el patrón builder, en donde quiero que el setter prefix sea with. Los métodos empiecen por with. Ahora resultará que esta clase producto tiene un constructor que va a recibir como parámetro todos por el builder. Vale. Lo puedo modificar para decir, mira, yo quiero el constructor que recibe ninguno y el constructor que recibe todos. Vale. Y ya lo tengo definido. Ya tengo definido mi clase producto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me podré crear un producto. Lo vamos a hacer utilizando Builder para que gráficamente o para que sea mucho más legible la creación del objeto. No tenemos por qué invocar a los métodos with en un determinado orden. Vale. Pues ya tenemos definido nuestro producto. Ahora lo que queremos es generar JSON que me represente ese producto. ¿Vale? Generar el JSON querrá decir que yo tengo que generar una cadena de caracteres que siga la estructura que me exige JSON para representar este objeto. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a definir una clase que sea la que va a contener todo lo relativo a JSON. Yo la voy a llamar JSON-P útil. JSON-P por aquello de que estamos trabajando con JSON Processing. ¿Vale? Y útil de utilidad. Ahora, yo quiero crearme el JSON. Pues voy a crearme un método, vamos a llamarle asJSON, al que como parámetro le voy a pasar un producto y este me va a devolver un string, donde ese string es la representación JSON del producto. Vale. Nosotros, el producto, ¿cómo lo representamos? A través de un objeto JSON o a través de un array JSON. Digamos, ¿no? El objeto producto lo represento a través de un objeto JSON. Si lo represento a través de un objeto JSON, yo tengo que crearme un objeto JSON, un JSON object.
¿De acuerdo? Sé que si invoco de ese JSON-Object a su método toString, en lo que me va a devolver es la representación de eso. ¿Vale? Bueno, yo me puedo crear un JSON-Object, lo puedo hacer siempre y cuando lo haga a través de un JSON-Object Builder. Luego me tengo que crear un JSON-Object Builder para, a través de los métodos de aquel, poderme crear el JSON-Object. ¿Cómo creo el JSON Object Builder? La especificación lo que me dice es que ahora existe una clase que es la clase JSON. Clase que está definida en el paquete jakarta.json. ¿Vale? Esta clase la tenemos ahora en tanto que incluimos aquellas dependencias. ¿De acuerdo? Y esta clase JSON tiene métodos estáticos que me van a brindar una serie de funcionalidades. Entre ellas está la creación de los builders. Si yo quiero crearme un object builder, invoco al método create object builder. ¿De acuerdo? Pues invoco al método create object builder, que en sí lo que me devuelve es un objeto object builder. El Object Builder sigue las normas o el patrón del Builder, o lo que es lo mismo. Sus métodos setter lo que me devuelven es el mismo objeto Object Builder, por lo que yo puedo ir anidando invocaciones a los setter. En este caso, los setter del Object Builder, como habíamos visto, son los métodos add, a través de los que nosotros añadimos propiedades. ¿Vale? Pues de ese Object Builder invoco a su método add, en el que yo me creo la propiedad que llamo identificador. Le tengo que pasar una cadena de caracteres con el nombre de la propiedad. Y como segundo parámetro a los métodos add, lo que tengo que pasar es el valor que quiero que tenga esa propiedad. ¿Cuál va a ser el valor? De mi objeto producto getID. Los valores tienen que ser o cadenas de caracteres o tipos fundamentales de datos, mejor dicho, números, o un boolean, o en sí cualquier otro JSON value, que puede ser un JSON object o un JSON array. ¿De acuerdo? En este caso, ID es un string y por tanto pasaríamos eso. Este método add me devuelve el mismo objeto object builder. Por lo tanto, yo puedo ir encadenando el añadido de nuevas propiedades. Añado la propiedad que llamo nombre y digo que su valor es el objeto producto getNombre. Añado la propiedad que llamo PVP y digo que su valor es getPVP. Añado la propiedad stock y digo que su valor es el método getStock. Y creo que eran esas las propiedades. Y de nombre PVP stock. Decía que el builder tiene método build a través del que obtendríamos el JSON. Luego, este sería el JSON Object que me representa ese objeto. A través de este objeto JSON Object, como habíamos visto, este objeto JSON Object ya es un objeto inmutable. Yo no puedo ni modificar el valor de las propiedades, ni añadir ni quitar propiedades.
¿De acuerdo? Lo que puedo hacer es obtener el valor de propiedades, facilitando el nombre de la propiedad, o bien invocando a su método toString, que me devuelve una cadena con la representación JSON de ese objeto. Por lo tanto, la creación de esas cadenas es tan simple como esto. Yo creo un JSON Object o un JSON Array en función de qué quiero que contenga la cadena y ahora invoco al método toString y me devuelve esa cadena. ¿Vale? Si yo tengo un objeto producto, voy a crearme un objeto de la clase JSONUtil y ahora invoco de ese JSONUtil a su método asJSON, le paso un producto y este lo que me devuelve es el JSON, ese string. Y este string será la representación JSON de este objeto. Si nosotros mostramos ese string en pantalla, lo veremos. Ya lo tenemos, pues lo ejecutamos. Y esto es lo que me devuelve. Y vemos que efectivamente sigue, la cadena de caracteres sigue las reglas JSON. He descrito un objeto JSON, apertura, cierre de llaves, separado por comas, todas las propiedades, nombre de la propiedad en cadena de caracteres, dos puntos, su valor. Nombre de propiedad, valor. Nombre de propiedad, valor. Nombre de propiedad, valor. Si nos encontramos con este 1525,5, sabremos que eso a lo que se corresponde es con el PVP. Si nos encontramos con todo unos, sabremos que eso se corresponde con el ID. Si nos encontramos con 20, sabremos que eso se corresponde con el stop. No hay pérdida en la semántica. ¿De acuerdo? Bien. Podemos crearnos, en lugar de una cadena de caracteres, podemos crearnos directamente un fichero. Sí. Entonces vamos a poder crear directamente un fichero en donde en ese fichero serialicemos a través de JSON la información que nosotros queramos. Creemos un fichero JSON que va a contener la representación JSON de un objeto producto. Lo más fácil sería, ¿vale? Yo obtengo la cadena de caracteres y ahora me creo un fichero texto donde yo escribo la cadena de caracteres. ¿Vale? Pero puedo saltarme pasos intermedios. Lo que me permite este API es saltarme pasos intermedios. No necesito crearme esta cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Puedo yo escribir directamente en el fichero de texto la representación de eso. ¿Vale? ¿Cómo?
Pues suponed que nosotros el fichero nos lo pasan a través de un objeto file y la información nos la pasan a través de un objeto de la clase Java producto. ¿Vale? Y ahora queremos escribir en este fichero la representación JSON de este objeto producto. ¿Vale? Bueno. Si queremos crearnos un fichero, el fichero lo tenemos que crear, en principio, como sabemos crearlo, con los flujos que sabemos crearlo. ¿De acuerdo? Y, por tanto, mediante un try vinculado a recursos que en sí sean los flujos, crearemos nuestro fichero. Por lo tanto, si es texto, tenemos que crearnos un file writer. File writer al que le vamos a pasar el objeto file que recibiremos como parámetro. Esto me propaga, ya sabemos, la excepción y o excepción. Vale. Pues propagamos y o excepción. Como los datos van a estar fuera de lo que es la memoria, para ganar rendimiento, buffer. Vale. Y luego, nosotros utilizábamos un printwriter, que era lo que vamos a utilizar para escribir. Vale. Ahora no vamos a utilizar un printwriter. Ahora lo que vamos a utilizar es otro flujo, otro tipo de flujo, que de alguna forma me va a permitir escribir directamente JSON. ¿De acuerdo? Para eso, esa superclase JSON tiene método createWriter. CreateWriter me va a devolver un JSON-writer. Y yo como parámetro le puedo pasar cualquier writer. Por lo tanto, le digo, vale, pues invoco al método createWriter, al que como parámetro le paso mi bufferWriter. Y lo que me devuelve es un JSON-writer, donde JSON-writer es un Jakarta JSON, JSON-writer. Y ahora utilizo los métodos de JSON-writer para escribir. JSON-writer también es closeable, por lo tanto, también lo puedo definir aquí. ¿Vale? ¿Qué métodos tiene JSON-writer? Pues JSON-writer tiene un método a través del que yo puedo escribir un objeto JSON, un JSON object, o a través del que yo puedo escribir un JSON array. O un JSON structure o un JSON value. Si nos fijamos en lo que representan los valores, yo puedo pasarle un JSON object, puedo pasarle un JSON array, un JSON structure que me va a valer tanto para JSON object como para JSON array, o un JSON value que me va a valer tanto para JSON object como para JSON value. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces voy a poder invocar a estos métodos write dentro de un JSON-writer? Solo una vez, porque solo puede contener el JSON y solamente puede describir una cosa.
Por tanto, solamente podemos invocar al método Bright una única vez. ¿Vale? Luego invocaremos, si queremos, a un JSON-Object y ahora lo que le pasaremos como parámetro será la representación JSON como JSON-Object de esto. ¿Vale? Lo que vamos a poder hacer es, ¿vale?, este método asJSON, si queréis, este método, para no repetir código, lo vamos a dividir en dos. Uno que sea asJSON-Object, que me va a crear el JSON-Object, y este otro asJSON, que invocará a ese asJSON-Object, del que a su vez invocará a su método toString. Entonces, es quitar esto y llevarlo a otro método. ¿Vale? Imaginaros que nosotros decimos, vale, pues me defino el método, es para no repetir código, ¿de acuerdo? Public, yo devuelvo un JSON-Object y mi método va a ser asJSON-Object y le paso como parámetro un producto. Y lo que hacemos aquí es directamente, yo devuelvo lo que es en sí la creación de mi JSON-Object. Corto eso y es aquí lo que devuelvo. Crea el JSON-Object Builder, le añade las propiedades, crea el JSON-Object que devolvemos. Y ahora, este método asJSON, que me devolvía la representación JSON, lo único que hacemos es invoco a ese método asJSON-Object, le paso el producto y estaré haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Solo que ahora ya tengo un método al que le paso un producto y me devuelve JSON. ¿De acuerdo? Y el propósito es que ahora, desde crear fichero, yo aquí le puedo invocar al método asJSON-Object pasándole como parámetro mi producto. Y no repito código. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En mi JSON Writer, escribir como objeto el JSON-Object que obtengo transformando mi producto a un JSON. Estamos utilizando buffering. Por lo tanto, antes de cerrar, vaciamos buffer. Buffer writer. Aunque el JSON writer lo hemos definido como el resto de flujos, JSON writer en sí no es un flujo. Es autocloseable, pero no es un flujo. ¿De acuerdo? De ahí que el JSON writer no podamos hacer flujo, porque no es un flujo. ¿Vale? Bien, pues lo tenemos. Nos creamos los flujos, a partir del flujo nos creamos el JSON writer, ya utilizamos los métodos de JSON writer para escribir en los flujos. Y lo que me permite es indicarle qué valor es el que yo quiero escribir en el fichero. Y ese valor se lo puedo representar a través de un JSON value, o de un JSON structure, o de un JSON object, o de un JSON array. ¿Vale? Si lo tenemos, lo probamos. En main. Decimos, vale, ya no hace falta
que compruebe, no hace falta que compruebe que me transforma realmente bien a producto, lo he visto en pantalla. Ahora, bueno, lo que hago simplemente es, a través de ese objeto útil, le decimos crear fichero, le tengo que pasar un file que voy a crear previamente. Que el fichero sea producto.json. Y digo, vale, crea el fichero file y el contenido va a ser mi objeto producto. Este puede provocar, ya habíamos dicho, la excepción y o excepción, excepción que mandamos propagar al método. Y lo tenemos. Ya podremos crear un fichero JSON que contiene la representación JSON de un objeto producto. Si ahora mandamos a ejecutar, ya lo hemos ejecutado y si os fijáis, aquí tenéis el fichero. Que lo que contiene es esa representación. Da igual que el fichero os lo cree así o que os cree o añada una línea para el carácter abreviado, una línea por cada atributo y una línea para final. Eso da igual. Da igual que vosotros aquí os meta espacios en blanco, da igual que aquí os meta tabuladores, da igual que aquí os meta saltos de línea. Eso, a lo que es JSON, le da exactamente igual. Esto seguirá representando un JSON y estará bien formado, porque todos esos caracteres, blancos, saltos de línea, tabuladores, no valen para nada. Para lo que es JSON, da igual. Da igual, ¿de acuerdo? Luego da igual que nos lo dejen así o que nos lo deje así. El propio editor, IntelliJ, nos va a permitir reformatear el código del JSON para que nos lo deje como más bonito. Pero, insisto, está igual de bien formado antes que ahora o cuando le metimos esos espacios tabuladores, etc. ¿De acuerdo? Todo aquello es no representativo. Saltos de línea, espacios, tabuladores, es no representativo de nada. Pues nos ha creado bien el fichero, siguiendo la estructura de eso. ¿De acuerdo? Vale. Si somos capaces de crear un JSON, vamos a ver si somos capaces de leerlo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir haciéndolo por partes, ¿de acuerdo? Si antes, si lo que hemos hecho es crear un fichero y un método a través del que, a partir de un objeto producto, yo pueda obtener un JSON Object, ahora lo vamos a hacer justamente a la inversa. Por lo que es lo mismo,
dado un JSON Object, vamos a crearnos un objeto producto, que el objeto producto contenga toda la información del JSON Object, y vamos a hacer un método que me dé un fichero y me devuelva un JSON Object. ¿De acuerdo? Y ahora, encadenando esas dos funcionalidades, vamos a conseguir que, dado un fichero, yo pueda obtener el objeto producto que está descrito en ese fichero. ¿Vale? Imaginaros, public, decimos, yo voy a devolver un JSON Object y react Object del file. A mí me pasa un fichero y yo digo, este fichero va a contener un objeto. Y yo voy a devolver el objeto JSON Object contenido en aquel fichero. Luego me definiré un método en el que, dado un JSON Object, que asumo que va a representar información de un producto, pueda obtener un objeto producto. Bueno. El fichero me lo describen a través de file. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que ese file tiene que ser un fichero de texto. Y por tanto, me tengo que crear los flujos a través de los que yo puedo leer un fichero de texto. Vale. Por lo tanto, mediante un try asociado a recurso, creo los flujos para leer un fichero de texto. Que eso ya lo sabemos hacer. Me tengo que crear un file reader a partir de ese objeto file. Esto ya sabemos que me va a propagar la excepción y o excepción. Para ganar rendimiento, buffered reader. Que creamos a partir de nuestro file reader. Y con este, nosotros sabíamos leer líneas de texto. Vale. Ahora lo que queremos leer no son líneas de texto, sino lo que quiero leer es la información contenida en el JSON. Que una de dos, o es un JSON Object o es un JSON Array. Y no hay más. Y por lo tanto, me voy a crear otro objeto que precisamente me va a permitir la lectura de eso. ¿Cómo creo aquel objeto? Exactamente igual, a partir de la clase JSON. La clase JSON tiene método create, si antes había create writer, imaginaros que ahora tenéis un create reader, al que como parámetro le vais a pasar un reader. ¿Cuál? Mi buffered reader. ¿Y esto qué es lo que me devuelve? Un JSON reader. Ya utilizo los métodos de JSON reader para leer. ¿No? ¿Y qué métodos define? Pues si nosotros leemos el fichero, lo que habíamos hablado cuando estuvimos hablando de los ficheros binarios, yo tengo que saber cómo se ha creado el fichero. ¿De acuerdo? Si yo leo un JSON, yo tengo que saber si ese JSON va a contener un objeto o va a contener un array. En función de lo que contenga, yo invocaré método readObject. Él automáticamente me lee el fichero y me devuelve el JSON Object que describe el JSON. O JSON Array, y él lo que me devuelve es el JSON Array que contiene
el JSON array descrito en el fichero. O método React que me devuelve JSON Structure. Recordad que JSON Structure es tanto JSON Object como JSON Array. Y si no sé exactamente qué es lo que tengo que leer, React value. Y lo que me devuelve es este JSON value, que será o un JSON Object o un JSON Array, pero me devuelve como un JSON value. ¿Vale? Nosotros lo que queremos es que me lo lea como un objeto. Vale, pues de aquí, React Object. Y lo que me devuelve es ese JSON Object. Que en sí el fichero no contenía un objeto, sino que contenía un array, aquí obtendré un error. Se propagará una excepción. ¿De acuerdo? Y ese objeto lo puedo devolver. Y ya tengo el JSON Object correspondiente a eso. Fijaros que este objeto, el JSON Object, es inmutable. Yo no puedo ni modificar sus propiedades, yo no puedo añadir nuevas propiedades. ¿De acuerdo? Yo solamente puedo obtener el valor de las propiedades si conozco el nombre de estas. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer la operación inversa a esta. Ahora me van a pasar como parámetro un JSON Object y yo lo que quiero devolver es un producto. Asumo que este JSON Object tendrá las propiedades estas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que crear un objeto producto que contenga la información contenida en este JSON Object. ¿Cómo me creo el objeto producto? La forma más fácil y más descriptiva es utilizando el patrón builder. Luego, yo devuelvo producto builder build. Y ahora, a través del producto builder, yo invoco a sus métodos with diciéndole qué valor quiero que tengan las propiedades. Da igual el orden en que invoque yo a los métodos with, eso da lo mismo. Y decimos, ¿cuál va a ser el identificador? Para obtener el valor del identificador, yo lo obtengo de mi JSON Object. De mi JSON Object, yo tengo que obtener el valor de una propiedad. Recordad que el JSON Object es ese. Ya lo que tendré que decirle es, de este JSON Object, recupera como qué, como entero, como boolean, como array, como qué. Yo quiero obtener el valor de la propiedad id. ¿Eso qué va a ser? Un string. Por lo tanto, el JSON Object recupero como string la propiedad id. Me devuelve esta cadena. Y esa cadena es la que digo que va a ser el valor de la propiedad id de mi producto. Y
invoco a otro método with nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? De mi JSONObject recupero como string la propiedad nombre. El precio. With PVP. De mi JSONObject recupero como yo no tengo un get doble. Yo lo único que tengo es getIn para enteros. Todo lo demás son number, que me devuelve un JSON number. Si os acordáis, JSON number tenía métodos a través de los que yo puedo obtener el valor entero, el valor long, el valor doble. Pues de mi JSONObject recupero el JSON number correspondiente al PVP. Y de ese objeto, el JSON number, obtengo su doble valor. Por último, with stock. De mi JSONObject recupero como si hay método getInt. Vale, pues recupero como int la propiedad stock. Ojo cuando especifiquéis el nombre de las propiedades. La propiedad se llama stock y por tanto stock. La propiedad no se llama stock con la S mayúscula. Esa propiedad no existe. Recuerda que son cadenas de caracteres. No es lo mismo la cadena de caracteres PP que la cadena de caracteres PP donde la inicial es mayúscula. O la cadena de caracteres PP donde las P's son mayúsculas, son cadenas distintas. Pues con el nombre de las propiedades sucede lo mismo. Bien. Vale. Pues entonces, de nuestro JSONObject recuperamos el valor de sus propiedades, valores que utilizamos para fijar como valores de los atributos de nuestro objeto producto, que finalmente es el que vamos a devolver. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ahora vamos a poder definir un método me dan un fichero y yo quiero devolver ya directamente el producto. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues por pasos. Invoco a este método que le paso el fichero y me devuelve el JSONObject y este JSONObject es el que utilizo para pasárselo como parámetro a este método que me devuelve el producto. Por tanto, yo devuelvo el producto que obtengo mediante el ReactObject del fichero. Por supuesto, esto va a poder propagar el throws y excepción, puesto que ReactObject propaga esa excepción. ¿Vale? Leemos el fichero asumiendo que lo que leemos es un objeto JSON. Ese objeto JSON es el que vamos a convertir a producto. ¿Vale? Lo tenemos, lo probamos. En main. El fichero ya lo tenemos creado. Luego, en main,
no hace falta volverlo a crear, porque ya lo tenemos. Lo comentamos. Y ahora lo que hacemos es, a través de mi JSON útil, invoco al método readProducto y le paso como parámetro el file, que me devuelve mi objeto producto. Y para comprobar si está bien, y puesto que en la definición del producto he utilizado Lombok, yo sé que ya estará definido el método toString en la clase producto y muestro en pantalla ese objeto producto. Y compruebo si efectivamente me lo ha leído bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ejecutar. Y aquí tenemos la cadena de caracteres que me devuelve el toString, el objeto producto. Me dice su identificador, todo unos, su nombre iPhone 15 Pro, el precio, el stock, 20. Pues perfecto. He conseguido leer este fichero de texto y obtener un objeto producto. De una forma bastante fácil. Y bastante fácil teniendo en cuenta que mi fichero puede ser así. Y ahora intentad leer este fichero, un fichero de texto normal y corriente con readlines, y a partir de él generar o extraer la información. Sería de locos. Extremadamente complejo. Sabiendo que no es nombre de propiedad dos puntos de valor, sino nombre de propiedad. Aquí me pueden meter espacios, aquí me pueden meter tabuladores, valor de propiedad. Si yo tengo el fichero así, lo grabo, vuelvo a ejecutar mi programa, en algún sitio me habré colado y habré metido aquí una coma de más. En la última propiedad no tiene coma porque es la última propiedad. Guardo, vuelvo a ejecutar, me da exactamente igual las líneas que haya metido, los espacios que haya metido, los tabuladores que haya metido, eso me da exactamente igual. La lectura se hace igual. Esta clase JSON Reader me oculta toda la complejidad en tanto la eliminación de todos los espacios en blanco. Espacios en blanco que no sean significativos. Quiero decir, el espacio en blanco de aquí, este sí es significativo, ese no me lo puedo eliminar. ¿De acuerdo? Pero todos estos me los elimino. Espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea, retornos de carro, todos esos caracteres me los elimino. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo me está comprobando que sigue la especificación JSON. Esto. ¿De acuerdo? Y ahora el JSON es simple.
Pero el JSON puede ser complejo, en el sentido de que esta propiedad puede ser otro objeto que contenga sus propias propiedades. Una de aquellas puede ser un JSON array, que sea un array de objetos, donde cada objeto a su vez puede tener sus n propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, pues la lectura se hace exactamente igual y él me seguirá devolviendo un JSON object, puesto que el elemento que estoy describiendo es un objeto, del que yo voy a poder extraer toda la información que contiene. ¿Vale? ¿Entendemos? Luego, fijaros que el fichero de texto puede ser tan complejo como se quiera, que la lectura y el procesamiento es extremadamente fácil. ¿De acuerdo? Bien, ¿os ha funcionado? ¿Tenemos alguna duda? Vale, pues lo dejamos aquí y seguimos por la tarde. Recordad, intentad venir todos. Los del grupo 2, sí o sí. Y todos aquellos del grupo 1 que podáis. ¿De acuerdo?